Bien, chicos, comenzamos entonces con el ejercicio número 1 de la guía. En este ejercicio vamos a estar trabajando con estimación de propiedades. Aquí les voy a mostrar eh, en esta parte. Vamos a trabajar entonces con estimación de propiedades para el ejercicio número 1. Más que nada, las propiedades, vamos a estimar propiedades críticas, ¿sí?, para distintos compuestos. ¿Ah? Para eso vamos a utilizar métodos de estimación que se llaman de contribución por grupos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a estimar una propiedad que generalmente está en tabla, o sea, es un dato experimental, ¿sí?, para cada compuesto. Lo vamos a estimar en base a cómo está conformado la molécula o cómo está conformado el compuesto. ¿Está bien? Hay diferentes autores que utilizan distintos métodos, todos son por contribución por grupos, nada más que toman grupos diferentes, ¿sí? O tipo de enlaces diferentes entre grupos, dividen por átomos o por grupos funcionales, este, más que nada para compuestos orgánicos, ¿sí? Bien, para comenzar, bueno, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta cuál es nuestro, vamos con el, el A, cuál es nuestro elemento, ¿sí?, nuestra molécula, y en base a cuál es nuestra molécula vamos a tener que dibujar, ¿sí?, o hacer un esquema. Yo en este caso ya tengo una imagen de lo que es el elemento A, el compuesto A, que es la metilfenilcetona, ¿sí? Este es el grupo fenilo, el grupo metilo y cetona. Entonces, en base a la molécula vamos a ver en el método de contribución que vamos a utilizar. Dentro del libro de Property of Gases and Liquid, vamos a tener en el capítulo 1 lo que son métodos de estimación, ¿sí? Les recomiendo que, bueno, que vean, como les digo, como siempre les digo, que vean el libro, que lo repasen, que lo lean, ¿sí? Hay mucho para ver. De los grupos de estimación, el más utilizado, o bueno, el más sencillo de utilizar, es el método de Shobak, ¿sí? El método de Shobak, vamos a ver aquí, ahí lo tenemos, el método de Shobak, tiene una serie de ecuaciones, por ejemplo, para las propiedades críticas, que responden a este modelo, ¿sí? Donde hay en términos, donde hay sumatoria de nk grupos funcionales, o sea, la cantidad de el tipo de grupo funcional, y para cada grupo funcional le proporciona un factor. Entonces, en cada uno de estos términos vamos a multiplicar la cantidad de grupos funcionales que hay por el factor correspondiente para calcular, por ejemplo, la temperatura crítica. Y bueno, así de esa forma se va armando la ecuación. Vamos a pasar, bueno, así como el método de Shobak están otros métodos, como por ejemplo, si siguen recorriendo, está el método de Constantin-Mangani, el método de Jasperson también, que lo vamos a ver por aquí, de Wilson y Jasperson, que está Arroyo Pardillo, perdón. El Pardillo, ¿sí? Fíjense que todos tienen sus tablas con los grupos funcionales, ¿ven? Y a qué corresponde. En este caso, por ejemplo, tienen que ver los grupos funcionales que tienen al lado, ¿no? Entonces es un poco más complejo este tipo de métodos. El método de Shobak, vamos a ir al apéndice C, en donde tenemos la tabla, ¿sí?, de los grupos funcionales. Son 2 páginas de tabla, este es el anterior, y a lo último tenemos las ecuaciones para calcular las diferentes propiedades. Acá, además de las críticas, hay otras propiedades más que las podemos utilizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos identificado cuál es la molécula de lo que nos están pidiendo, vamos a ver qué tipo de grupos funcionales tiene, para empezar, y después la cantidad de cada uno. Entonces, en base a esta clasificación que hay aquí,
fíjense, tienen el grupo CH3 y que tiene entre paréntesis el número 1, eso significa que tiene un enlace. Eso que sería el grupo metilo, ¿sí? Que es un carbono primario. Como tiene el CH2, que tiene dos enlaces, sería un carbono secundario, el CH un carbono terciario y el C solo un carbono cuaternario. Después tienen con dobles, con triples enlaces. Esta designación que tiene aquí de S entre paréntesis significa que es un grupo que pertenece a un anillo no aromático, y cuando dice DS, que pertenece a un anillo aromático. Ya vamos a ver ejemplos. Luego tienen algunos halógenos, oxidrilos que están unidos a un carbono normal, oxidrilo que está unido a un carbono aromático, oxígeno, grupo carboxilo, amida, amina, nitro. Bueno, digamos, esa es la clasificación que tiene Shobak. Entonces lo que vamos a hacer es, en nuestro ejercicio vamos a identificar qué tipo de grupos tenemos. ¿Ah? Entonces, vamos a verlo, esto lo hay que hacer en una hoja, es más sencillo. Tenemos el grupo CH3, que tiene un enlace, así que ese sería un tipo. Después tenemos este grupo carbonilo, ¿sí? Que va a ser un CO que tiene dos enlaces, ese va a ser otro tipo de grupo. Luego tenemos este anillo aromático. Entonces, dentro del anillo aromático vamos a tener un carbono que tiene tres enlaces y es aromático. Y luego tenemos carbonos que están unidos a un hidrógeno, o sea, serían CH, y que tienen dos enlaces y que pertenecen a aromáticos. Entonces, tendríamos 1, 2, 3, 4 tipos de grupos funcionales. ¿Cómo voy a resolver digamos, las ecuaciones? Yo lo armo directamente como matrices para tener ordenado a cada grupo, ¿sí? También lo podrían hacer como dice en la fórmula, o sea, multiplicar la cantidad de grupos que tienen por el factor que le corresponde. Es lo mismo que hacer lo que hago yo, pero bueno, son diferentes formas de hacerlo. Entonces yo voy a armar primero una matriz, control M, ¿sí? Donde voy a poner la cantidad de filas como la cantidad de grupos funcionales. Tendría 1, 2, 3, 4. Serían 4 por una columna, ¿sí? Una matriz que no tiene nombre, solamente para ubicarme de qué grupo funcional estoy hablando. Entonces, para el primer elemento voy a hacer shift y la doble comilla, y la comilla en realidad, para que me lo tome como que si fuera texto. Así no me está tomando, digamos, teclas raras. Entonces ahí vamos a escribir CH3, ¿sí? Y entre paréntesis, el U, ¿tá? Porque ese es el grupo que después me aparece en la tabla de Shobak. Entonces yo así me voy a dar cuenta de cuál es. Luego tenemos el grupo CO, que tiene dos enlaces. Aquí me olvidé las comillas. El CO que tiene dos enlaces. Luego tienen el grupo C, que tiene tres enlaces y que pertenece a anillo aromático. Y por último, el grupo CH, que tiene dos enlaces y que también pertenece a grupo aromático. Bien, entonces yo ahí de esa forma me armé mi matriz digamos, de guía. Después voy a armar una matriz que se va a llamar, yo le voy a llamar de esta forma, ustedes la pueden llamar como quieren, para mí es más ordenado. Entonces yo voy a llamar n.k, que significa que es el nombre de la matriz. Recuerden que para MATCAD hay dos tipos de subíndice. El subíndice punto, ¿sí? Que es solamente para nombrar cosas, y el subíndice matricial. El subíndice matricial indica posición. O sea que si yo estoy hablando del nombre de una matriz y el subíndice matricial, estoy indicando un elemento que está dentro de esa matriz. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, voy a dar un igual y voy a armar una matriz también de 4 por 1, en donde yo voy a poner la cantidad de elementos de cada grupo funcional. Entonces, del CH3
tengo 1, carbonilo tengo 1, el C tengo 1 y del CH tengo 5. ¿Bien? Vamos a revisar. Tenemos el CH3, habíamos marcado el carbonilo, el grupo CO, los oxigenados están del otro lado, entonces sería un carbonilo con 2 enlaces, sería este grupo. Luego tendríamos un carbono con 3 enlaces que pertenece al anillo aromático, sería este carbono con 3 enlaces y pertenece al anillo aromático. Y luego tenemos un CH con 2 enlaces que pertenecen también al anillo aromático, que es el que está arriba. ¿Bien? Fíjense que para cada grupo funcional tienen el factor, o sea, este valor, este número que tienen aquí es el factor correspondiente para el cálculo de, por ejemplo, la primera columna es temperatura de fusión, la segunda columna es temperatura de ebullición, temperatura crítica, presión crítica y así, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer a continuación es definir según lo que nos estén pidiendo. Nos están pidiendo T crítica, P crítica y B crítica. Entonces, voy a armar una matriz que se llame T punto C para la T crítica y vamos a darle, dijimos T.C, que va a ser igual a una matriz también de 4 por 1, nada más que va a incluir cada factor correspondiente a cada grupo funcional para la T crítica. Así que para el CH3 vamos a ver, el CH3, la T crítica, fíjense, el valor es 0,0141. 0,0141. Bien. Para el grupo carbonilo está en la segunda página y era el que estaba arriba. Sería en la tercera columna 0,0380. Entonces 0,0380. El carbono de anillo aromático está en la página anterior y es 0,0143. Y luego el otro carbono aromático, pero que tiene hidrógeno y 2 enlaces, es 0,0082. Bien, entonces de esa forma yo ya armé mi matriz de factores de cada grupo para la temperatura crítica. Armo otra matriz que se va a llamar T.C. Va a ser igual a también una matriz de 4 por 1 y vamos a ver la P crítica. Bien, fíjense, para el CH3 la P crítica en esta columna es menos 0,0012, menos 0.0012 para el carbonilo es 0,0031. Luego para el carbono aromático es 0,0008. Y para el otro carbono aromático es 0.0011. Okay. Ahora pasamos entonces a la matriz para los B críticos. También de 4 por 1 y vamos a ver para el CH3, fíjense, es esta columna. Fíjense que tiene unidades, eso no lo comenté. El tema de las unidades indica después la unidad que vamos a obtener en la ecuación. Entonces serían para las temperaturas Kelvin, para la expresión bar, y para el volumen crítico sería centímetros cúbicos por mol. Entonces para el CH3 teníamos un 65 como factor. Luego para el carbonilo, 62. Para el carbono aromático,
32, y para el otro carbono aromático serían 41. Y ahí tengo listo mis matrices, ¿sí?, de cantidad de grupos funcionales y sus factores correspondientes. Entonces, yo lo que voy a hacer es armar las ecuaciones, y cuando tenga que hacer en la sumatoria, ¿sí?, porque es una sumatoria, voy a sumar los productos correspondientes de las matrices. Entonces, vamos a ir a la ecuación de Jovac para la temperatura crítica. Para la temperatura crítica me hace falta, si vean la ecuación, que sería esta, la temperatura de ebullición. Entonces, lo que voy a hacer es copiarme este bloque de fórmulas, ¿sí?, me van a servir para escribir en MATLAB. Bien, así que ahí tengo las ecuaciones que tengo que escribir. Bien, primero vamos a empezar con la temperatura de ebullición. Para la temperatura de ebullición también me hace falta la matriz, así que voy a tener que pedirla. Vamos a hacer un espacio, y aquí voy a escribir la T de ebullición igual a una matriz también de 4. Y vamos a ver para el CH3 cuánto vale TB. Fíjense que es TBK. Vale 23,58. Entonces 23,58. Luego para el grupo carbonilo tengo 76,75. Luego para el carbono aromático 31,01. Y para el otro carbono aromático 26,73. Bien. Ahora sí, voy a escribir cuánto vale mi temperatura de ebullición para la ecuación de Joule. Como yo, perdón, aquí me equivoqué con cómo está definido esto. Ahora sí. Como yo ya le puse TB a la matriz, no puedo poner de vuelta TB porque me va a decir que va a tener un problema. Vamos a ponerle directamente TB1, ¿sí? Va a ser igual a 190, vamos a ponerlo entre paréntesis, 198, ya van a ver por qué, más, y aquí oponen la suma de la cantidad por el factor, lo podrían hacer, o sea, poner 1 por 23,58 más 1 por 76,75 y así sucesivamente, ¿sí? Les daría lo mismo que poner la sumatoria, esto lo van a ver en la paleta de cálculos, ¿sí?, donde están las integrales y derivadas, van a tener la sumatoria definida, ¿sí?, que es esto, en donde van a poner n.k, porque serían los elementos de la matriz de n.k, por los elementos de la matriz t.b, ¿sí? Estos elementos, digamos, para que esto multiplique elemento por elemento hay que definir primero digamos, un índice. Ese va a ser el elemento iésimo, ¿sí? Entonces la I va a comenzar desde el elemento número 1 hasta el elemento 4. Todavía no terminamos. ¿Qué pasa en MATCAD? MATCAD tiene definido, digamos, por default, que los elementos de la matriz arrancan en el 0. Entonces, si yo quiero que arranquen en otro número, tengo que definir cuál es el origen. Para eso, escribimos la palabra origin, ¿sí?, y le damos el igual que está en la paleta de evaluación, que son 3 rayitas, y le pongo igual a 1. Eso lo va
a tomar tanto para arriba como para abajo. Recuerden que MATCAD trabaja en cascada hacia abajo y a la derecha. O sea, las definiciones tienen que estar arriba o a la izquierda para que las tome como básicas. Entonces, yo ahí coloqué que el origen va a ser 1, porque si no me tomaría como que el I debería arrancar en el 0. ¿Sí? Entonces, con el I arrancando en el 1, después tengo que decir el elemento iésimo de la matriz NK. O sea, hay que multiplicar, porque no puedo multiplicar el primero de la matriz NK con el tercero de la matriz TB. No, no es correcto. Tiene que ser el primero de la matriz NK con el primero de la matriz TB. Entonces, para que haga eso, yo voy a definir cuál es el elemento de la matriz NK que quiero que multiplique. Sería el iésimo. ¿Sí? Cuando arranca en el 1 va a ser 1 con 1. Para definir ese elemento, tengo que poner un subíndice matricial. ¿Sí? El subíndice matricial lo vamos a ver en la paleta de matrices. ¿Sí? Y la tengo pegada en el menú. Aquí está la paleta de matrices. Fíjense que tienen matriz y tienen X sub n. Ese es el subíndice matricial. Fíjense que se va un escalón más abajo. Y ahí ponen I. Lo mismo para el elemento de la matriz. ¿Bien? Entonces de esa forma ya les queda la herramienta sumatoria terminada. Y fíjense qué es lo que estoy haciendo acá. O sea, serían los elementos de la matriz NK por los elementos de la matriz TBK, que en realidad es nuestra matriz TB. ¿Está bien? Esto lo multiplico por Kelvin, porque así están las unidades de los factores. Y directamente, ¿está? Así que mi temperatura de ebullición va a ser 462,99 Kelvin. ¿Está bien? Esto lo pueden ver o comparar con el dato experimental que tengan en tabla. Ya les voy a mostrar después. Así que definimos TB, ahora vamos con la TC, que vamos a llamar TC1, y va a ser igual a el PB1 por, abrimos y cerramos paréntesis, es 0.584 más 0.965 por, abro y cierro paréntesis, sumatoria. Entonces vuelvo a aplicar la herramienta sumatoria desde I igual a 1 hasta 4 para, fíjense, NK por TCK. Entonces sería n.k subíndice matricial I, para que sea el elemento diésimo, por el t.c, que es el nombre de la matriz, subíndice matricial I. ¿Bien? Ese sería el término este que está multiplicando por 0,965. Luego se resta otro término, entre paréntesis, que también es una sumatoria, digamos, la misma sumatoria, del elemento 1 hasta el elemento 4, multiplicando los elementos de la matriz NK, siempre con su subíndice matricial, acuérdense, por los elementos de la matriz TC, subíndice matricial. Bien. Este término último que pusimos va elevado al cuadrado. Entonces, voy a la paleta de calculadora y lo elevo al cuadrado. ¿Eh? Luego, todo el paréntesis que multiplica TB va elevado a la menos 1. Bien. Y listo, ahí estaría nuestra ecuación para la temperatura. Le doy un igual. Aquí no hay que agregar ninguna temperatura, como en la TB, porque ya toma las unidades de TB. Fíjense que la está multiplicando. Así que nos da esa temperatura crítica. Bien. Pasamos ahora a la presión crítica. Vamos a poner presión. Igual. Fíjense, abrimos y cerramos paréntesis. Nos queda 0.113 más 0.0032 por, y aquí aparece un término que se llama número subátomos. Bueno,
es el número de átomos, así tal cual se ve, de la molécula. Entonces vamos a tener que definir el número de átomos, vamos a poner el número de átomos. Después lo vamos a definir afuera, ¿sí? Menos, y aquí va el término de sumatorio. Y aquí se pone n.k, subíndice matricial I, por P.C, subíndice matricial I. Desde el elemento número 1 hasta el elemento 4. ¿Bien? Todo esto no va a tener unidades, así que va a haber que multiplicarlo por las unidades que van a ser pares, según ustedes. Pero bien igual no me va a dar resultado porque no tiene definido el número de átomos, así que lo voy a definir previamente. Primero tengo que contar cuántos átomos tiene. El total sería, vamos con este grupo funcional. CH3 serían 4 átomos, estos serían 2 más, son 6. Aquí tenemos 1 por este carbono, serían 7, y 5 carbonos y 5 hidrógenos. O sea que serían 10 átomos más, así que serían 17. Nuestro número de átomos es 17. Definimos n.átomos igual 17. Me da la presión en pascales, porque es la unidad que siempre tomo, lo puedo pedir en bares. Me paro en el cuadradito negro y le pongo la unidad que quiero visualizar el resultado. Recuerden que MATCAD con las unidades hace las equivalencias directamente, no hace falta estar transformando. Bien, y por último vamos a buscar la B crítica. La B crítica responde a esta ecuación, también vamos a tener que multiplicarla por las unidades, así que ya lo ponemos entre paréntesis. 17,5 más la sumatoria de n.k, su índice matricial I, por b.c, su índice matricial I, desde el elemento número 1 hasta el elemento número 4. Y todo esto multiplicado por la unidad que nos había definido, que era el centímetro cúbico sobre mol. Y me da el resultado en metros cúbicos por mol, lo podemos pasar a centímetros cúbicos. ¿Ven? Si yo quiero cambiar esta unidad de resultado, me paro en el cuadradito y le pido que sea en centímetros cúbicos sobre mol. Me da ese resultado. ¿Bien? Entonces de esa forma yo ya termino el ejercicio para el elemento o el compuesto A. ¿Bien? Los otros compuestos les van a quedar para que los hagan de tarea. ¿Sí? Fíjense que son compuestos que tienen otro tipo de grupos funcionales y bueno, hay que ir viendo la tabla, cómo los divido, y en base a cómo están divididos en la tabla, uno, digamos, desglosa lo que sería la molécula.